Bueno, proseguimos con la construcción de nuestro sitio web. Nosotros habíamos llegado hasta un punto en el cual hacíamos el envío de nuestro formulario, ¿cierto? Lo enviábamos ahí y consultábamos aquí a este recurso sapiens.php que no existe en este momento en nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es crear ese recurso. Listo, lo vamos a crear y posteriormente vamos a enviar los datos. Allá los vamos a recibir y los vamos a enviar a una base de datos. ¿Listo? Entonces para ello vamos a abrir nuestra aplicación. En este caso es principal. La vamos a visualizar en nuestro Visual Code para construir esos nuevos recursos que vamos a necesitar. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este momento? Resulta que ya nosotros tenemos nuestro envío de datos, ¿cierto? Tenemos aquí los datos que se envían y estos datos van a ser enviados, los vamos a remarcar aquí con un recuadro. Estos datos de aquí, organicémoslos un poquito, porque estos datos de aquí van a ser enviados hacia esta página o este recurso que nosotros tenemos en este momento determinado o definido en el formulario que se llama saveins.php. Entonces los vamos a enviar hacia allá. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues de eso nos vamos a encargar en este video. Entonces aquí están nuestros datos, los que ya llegan con los name, como lo habíamos explicado en el video anterior. Llega con sus respectivos name y estos datos son los que nosotros estamos enviando. Ahora ya sabemos que los estamos enviando a través del método http post, ¿cierto? Aquí a través del método http post a este recurso de acá, que lo denominamos nosotros saveins.php, hacia esa página que ahorita aún no está creado. Sin embargo, pues lo vamos a crear en este momento y vamos a trabajarlo de tal manera que acá en nuestra página saveins.php, es decir, aquí nosotros, en esta página de aquí, esta sería saveins.php, ahí vamos a recibir esos datos y nosotros los vamos a enviar a una base de datos desde aquí. ¿Listo? Entonces acá va a estar nuestra base de datos, para la cual nosotros vamos a establecer la conexión utilizando una biblioteca de conexión a Postgres. Y estos datos que nos llegan aquí nosotros los vamos a enviar en una consulta SQL, ¿cierto? Esos datos que llegan los vamos a formatear en una consulta SQL para enviarlos a nuestra base de datos y esta base de datos nos confirmará si los envió efectivamente y nosotros mostraremos que esos datos se guardaron de forma satisfactoria. Entonces de eso es de lo que nos vamos a encargar en este momento. Vamos a ir entonces a nuestro código. Aquí vamos a crear este recurso de aquí, saveins.php. Entonces creamos un nuevo archivo, lo voy a llamar así, saveins.php. Listo. Ahí va a estar guardada nuestra inscripción. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Inicialmente vamos a visualizar que los datos estén llegando. Para ello pues vamos a trabajar con nuestro lenguaje PHP. Abrimos este tag. Recuerden que en PHP nosotros podemos mezclar entre PHP y HTML. Por lo tanto abrimos un tag que nos va a identificar que esta sección es una sección de PHP. Y aquí vamos a leer los datos que vienen por post, que se llaman de esa manera. Entonces inicialmente le vamos a decir que los muestre. Solamente vamos a decir que muestre los datos. Entonces vamos a decirle var_dump, que es una funcionalidad de PHP para mostrar el contenido. Listo. Y vamos a decirle que nos muestre teniendo en cuenta los name que teníamos. Entonces inicialmente le vamos a decir que nos muestre lo que venía. Para acceder al contenido que llega por post utilizamos el símbolo pesos guión bajo y luego escribimos post. Si viniera por get, pues cambiamos el verbo. Aquí lo único que estamos haciendo es accediendo a lo que viene desde
o como parámetro a través del verbo HTTP post. ¿Listo? Ahí lo tendríamos. Bueno, aquí no son paréntesis sino corchetes, porque en los corchetes es en donde nosotros le decimos que nos muestre qué datos hay. Vamos a ensayar algo, vamos a decirle así, que nos muestre simplemente esa variable, no una cadena en específico. Vamos a refrescar ahí, vamos a guardar, perdón, y vamos a ver qué información nos muestra. Entonces venimos acá, nuestro formulario, refrescamos aquí, vamos a decirle fulano, edad 25, academia, bueno, financiero, es masculino, mayor de edad, desarrollo de software, docencia, Google y Jitsi. Y acá todo. Listo. Le damos a inscribir. Miren que ahora ya encuentra el recurso, ya no nos sale que no se encontró el recurso. Y en este momento estamos mostrando todo lo que llega por post. Entonces miren aquí, Bardum dice post. Todo lo que llega por post. Y cuando mostramos lo que llega por post nos dice que está llegando un array. Mirenlo aquí. Entonces que tenemos un array. Listo. Y en este array tenemos 8 elementos. El primer elemento es email. Miren que está tomando el name. El name del campo que nosotros le dimos en el formulario anterior. Entonces ya está llegando aquí. Dice que llega name y en el contenido de name está llegando fulano@mail.com. En edad está llegando 25. En TOFN. En SBM. En MES. En TID. En PA está llegando J. Y en DE está llegando todo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a mirar cómo es que interpretamos nosotros estos datos. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que nos muestre esos datos. Ahí ya los estamos visualizando, ahora vamos a mostrarlos de una forma un poquito más adecuada. Vamos a simular que ya se hizo el proceso de inserción en la base de datos y vamos a mostrar estos datos de aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos por acá. Vamos a decirle que nos muestre un mensaje de que se guardó con éxito. Para ello pues nos vamos a apoyar nuevamente de Bootstrap. Entonces aquí vamos a buscar Bootstrap 4. Vamos a ingresar a la documentación para mirar qué elemento nos puede servir, puesto que no está. Ah, bueno, aquí no tendríamos agregado a la biblioteca. Entonces ahorita vamos a aplicar algunas técnicas para agregar esa biblioteca aquí, que ya la tenemos nosotros en Forms, por ejemplo, agregado. Bueno, aquí vamos a Components y vamos a utilizar este. Simple Success Alert. Check it out. Entonces vamos a copiar este, el de éxito, este de aquí, pero dentro de una página HTML. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, vamos a tener lo mismo, esto mismo. Voy a copiar casi todo esto, pero ahorita le voy a hacer una modificación. Lo copio aquí, lo voy a pegar acá después de esto. Y listo, lo voy a pegar aquí. Voy a dejar solamente lo que me interesa, que sería este de aquí, este card, bueno, este container, solamente ese container lo voy a dejar y lo demás lo borro. Listo, vamos a mantener ahí. Miren que estamos mezclando PHP y HTML. Entonces ahora voy a copiar este mensaje de aquí. Vamos a decirle lo siguiente. Inventamos un poquito. Aquí, así, y este, así. Listo, vamos a decir aquí la inscripción se realizó con éxito. Con éxito. Listo. Ahí diríamos la inscripción se realizó con éxito y vamos a mirar cómo se visualiza hasta el momento. Ya tenemos incluido nuestra hoja de estilos, igualmente estaría ahí, estaría bien formulada, no habría problema. Y ahora vamos a mirar entonces cómo es que se está visualizando. Vamos acá a nuestra aplicación, refrescamos
Nos dice que volvamos a enviar los datos, le decimos continuar porque si queremos y miren que ahora ya nos aparece este mensajito. La inscripción se realizó con éxito. Pero ahora vamos a decirle lo siguiente, que nos diga la inscripción de fulano del correo, fulano de tal, pues el que viene aquí, fulano, eh, fue exitosa, solamente que nos diga la inscripción de este personaje fue exitosa. Entonces ahí es donde vamos a iniciar a mezclar un poquito las cosas. Vamos a decirle aquí que aquí vamos a mezclar un poquito. ¿Listo? Solamente para utilizar pues las funcionalidades de PHP, para que miremos que podemos hacer esa mezcla. Entonces le decimos que aquí vamos a abrir una sección de PHP y también la vamos a cerrar aquí mismo. Listo, le decimos PHP. Y le vamos a decir echo, que es como el print, ¿listo? El print que nosotros conocemos en Java o el system.out que conocemos en Java o el print que conocemos en otros lenguajes. Y le vamos a decir la inscripción de la inscripción se realizó con éxito. Hemos enviado un email a la cuenta. Hemos enviado un email a la cuenta. Y aquí vamos a concatenar el dato que viene por parámetro en post. Entonces, para concatenar en PHP lo hacemos con punto. Y aquí le diríamos pesos, -post. Y aquí abrimos corchetes porque vamos a acceder a uno de los atributos de este objeto de acá, que sería el email. Entonces, le decimos post y al email. Ahí. Y que nos concatene el email. Listo, vamos a mirar si funciona. Refrescamos. Y miren, aquí ya dice. La inscripción se realizó con éxito. Hemos enviado un email a la cuenta fulano@mail.com. Ahorita lo estamos simulando así porque no hemos hecho un proceso de guardado en la base de datos. Vamos entonces a guardarlo y ya dependiendo de lo que nos retorne en la base de datos, ahí sí vamos a informar con éxito o también podríamos decirle con error. Para ello pues utilizaríamos este de aquí de Danger. Entonces utilizaremos este de acá. Pero entonces ahí ya miren, vamos a cambiar un poco el código. Ojo acá. Voy a pasar todo este de aquí. O bueno, podríamos decir lo siguiente. Así, hagámoslo ordenado. Digamos de aquí que vamos a tener una variable. Que vamos a tener una variable acá. Que se va a llamar digámosle, bueno, las variables aquí en PHP siempre se definen utilizando el símbolo pesos al principio. Entonces aquí digámosle ok igual a true. Ok igual a true, punto y coma. Aquí vamos a preguntar si ok es verdadero, entonces vamos a decir que la inscripción se realizó con éxito. Si no, entonces vamos a decirle que no se realizó con éxito. Y para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Para decirle que no se realizó con éxito, pues utilizaríamos el div con el warning. Entonces le diríamos echo, y aquí entre comillas, concatenaríamos todo ese HTML. Miren que podemos concatenar directamente código HTML. Listo, no es necesario que concatenemos solamente texto, podemos agregar HTML y al agregar este HTML eso se agregaría directamente en el DOM de nuestra página. El DOM pues es un concepto que nosotros ya trabajamos en nuestras clases. Entonces aquí diríamos no fue posible guardar su registro. Mientras que acá ya no estaría este dentro de aquí, sino que lo pasaríamos aquí afuera. Aquí. Este ya regresaría un poquito acá. Y le diríamos, utilizaríamos la misma técnica. Entonces quitaríamos este de acá. Aquí quitamos un poco estos espacios de aquí. Y este de acá también. Y le diríamos echo
para mostrar o para que haga una salida por consola, y colocaríamos nuestro div con el mensaje que teníamos acá ya preescrito, que lo habíamos escrito anteriormente de esta manera. Entonces le diríamos: la inscripción se realizó con éxito, enviaremos los datos a la cuenta, y ahí concatenaríamos pues los datos de la cuenta. Entonces punto punto, y concatenaríamos este de aquí, este email que tenemos acá, y ya no sería necesaria esta parte de aquí. Listo, ahí concatenamos eso de ahí. Miremos a ver, en este momento la variable ok tiene valor true, la establecimos así. Listo, debería salirnos el mensaje de que se guardó con éxito. Entonces vamos a visualizar. Reenviamos el formulario, perfecto, miren. Si cambiamos el valor de la variable, entonces le decimos ahora false, refrescamos, reenviamos y dice: no fue posible guardar su registro. Está excelente. Ya tenemos simulado entonces el comportamiento de nuestro formulario. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Lo que vamos a hacer es enviar estos datos a nuestra base de datos, y si son guardados con éxito, entonces cargaríamos esta variable con valor true. Si no pudieron ser guardados, cargamos esta variable con valor false. ¿Listo? Entonces vamos a encargarnos de ello. Lo primero que vamos a hacer es construir una base de datos. Para ello, pues nosotros habíamos trabajado en nuestro pgadmin, ¿cierto? Habíamos instalado Postgres, eso lo habíamos hecho en las primeras clases. Listo. Y aquí pues yo voy a ingresar a mi Postgres en versión 9, y aquí voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar inscripciones. Aguardo, y en mi base de datos entonces voy a escribir una tabla, o voy a crear una tabla que se va a llamar UML. Aquí, nueva tabla UML. Y en los atributos voy a agregar los atributos que tenemos allá. Entonces le voy a decir el nombre del atributo, miremos cuáles son los que nosotros enviamos. Email, los voy a colocar casi correspondientes. Email de tipo character binding de 250 caracteres. Bueno, primero que todo vamos a crear un ID. Entonces, ID, y digamos de este UID, de Unique Identifier. No, digamos de serial, porque así lo habíamos hecho con usted. Listo. Ahora sí, vamos con el email. Entonces ahora sí, email de tipo character binding de 250. Guardamos ese campo, vamos a crear otro campo que ahora va a ser la edad. Este va a ser integer. Listo. Vamos a crear otro campo que ahora va a ser el tipo de organización, tipo org. Le vamos a colocar, coloquémosle de tipo character máximo 5, por eso lo controlamos en nuestro formulario. Listo. Listo, entonces vamos a agregar ahora otro campo, que es este de aquí, tipo de organización ya, sexo biológico, también de tipo character binding, bueno, character de 2. Agregamos otro campo que va a corresponder a si es mayor de edad. Miren, aquí vamos a dejarlo también igual, mayor edad, character binding, character de 1, porque ahí sí venía sí o no. Vamos a agregar otro atributo que va a ser la temática de interés, temp int, que vamos a hacer un character binding. Aquí vamos a hacer un casting. Vamos a hacer un pequeño proceso
en PHP, solamente con el objetivo de operar y utilizar el lenguaje PHP. ¿Listo? Entonces aquí sí dejemos lo que va a ser un character varying para que nos llegue una palabra. Character varying de 100, pongámosle. ¿Listo? Como nosotros allá lo enviábamos como temática de interés y enviábamos unas iniciales, vamos a volver a transformar esas iniciales que nos llegan en el formulario, las vamos a transformar a palabras, solamente eso. Solo para usar pues algunos elementos del lenguaje. Ahora sí, en plataforma de acceso, vamos a colocarle así, plataforma, character, dejémosla así, de tamaño 2, listo. Y por último, expectativas. Entonces vamos a decirle acá, exp. Listo. Y este va a ser texto, porque ya tenemos un text area. Entonces texto puede llegar a cuánto texto como se necesite. Listo, ahí tendríamos nuestra tabla en nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra información, es decir, que esto, miren que si aquí visualizamos los datos, no hay nada. Pero lo que vamos a hacer es que los datos que ingresamos aquí se envíen a nuestra base de datos desde PHP. ¿Listo? Es decir, desde aquí nosotros vamos a hacer que se envíen nuestros datos. ¿Listo? Y se guarden en nuestra base de datos. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar un poquito con el lenguaje. Vamos a validar. Recuerden que el formulario ahorita está sin validaciones, no tenemos ninguna validación y esa va a ser una bonificación que les voy a dejar pues en este video. Si volvemos acá, si vamos atrás, aquí en el formulario no hay validaciones, por lo tanto podríamos enviar este email vacío. Entonces vamos a validar que si el email nos llega vacío, que de una vez ni siquiera hagamos el intento, sino que digamos que no fue posible guardar el registro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren que ahorita en mi mail me está llegando length 0. ¿Listo? Entonces vamos a preguntar. Vamos a decirle eso. Aquí vamos a decirle sí. Aquí, mejor orientado, vamos a preguntar si pesos post email. Para no utilizar siempre pesos post email podríamos crear una variable. Hagamos. Entonces digamos email igual a post email. Y acá vamos a decirle sí. Entonces vamos a visualizar y para que ustedes lo tengan en cuenta, que pues ya ustedes saben que gran parte de las teorías se puede encontrar en internet. Entonces vamos a buscar get size of string PHP. Entonces aquí nos va a mostrar a nosotros las fórmulas y aquí en www.php.net vamos a encontrar pues la documentación oficial de PHP. Entonces miren que podemos utilizar la función strlen. Listo, vamos a utilizarla entonces aquí y nos dice que vamos a, en la documentación nos dice strlen y vamos a enviar la variable o el string por parámetro y nos va a retornar un entero. Y acá también nos muestra un ejemplo, miren, aquí tenemos un string, y aquí podemos mostrar el strlen de esta cadena y nos va a retornar por parámetro, pues nos va a retornar el valor de la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Entonces vamos a hacer esto. Si strlen es de email es igual a 0, entonces vamos a cargar con false nuestra prueba. Volvemos a enviar, y aquí no fue posible guardar su registro. Si volvemos acá, le decimos, ahora sí ya le escribimos un email, fulano@mail, le decimos inscribir, ya nos muestra la inscripción se realizó con éxito. Hasta ahorita hemos hecho solamente esa validación. ¿Listo? Vamos a quitar ya este bardum de aquí. Bueno, hasta ahorita sí me va a servir este bardum. Lo vamos a dejar para hacer el envío a la base de datos. Entonces vamos a realizar el envío a nuestra base de datos. Ya tenemos nuestra base de datos aquí creada. Tenemos nuestra tabla también definida. Lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a esa base de datos. Y vamos a conectarnos de una manera segura.
para que no hayan problemas de inyección SQL en nuestra base de datos. Entonces vamos a conectarnos utilizando una biblioteca denominada PDO. ¿Listo? Para eso primero vamos a ir a nuestro SAMP, a nuestro WAMP, perdón, y vamos a verificar que las configuraciones de WAMP estén bien hechas para Apache, para PHP, perdón. Entonces, como nosotros queremos conectarnos a una base de datos Postgres, debemos habilitar esa biblioteca. ¿Y cuál es la biblioteca? La biblioteca PDO. Por eso vamos a buscar aquí en PHP Extensions y vamos a buscar que tenga el chulito esta PDO PGSQL. Listo. Una vez ya este esté habilitado, el PDO PGSQL, lo que estamos usando es la biblioteca PDO para conectarnos a PGSQL, a Postgres sería en último. Miren que también tenemos PDO para conectarnos a ODBC, a OSI o también a SQLite. Bueno, esta es otra biblioteca también de conexión a Postgres, pero en este momento nos interesa PDO PGSQL. Si no está habilitada, pues la habilitamos simplemente haciendo clic. Miren, si yo aquí hago clic, se deshabilita. Se me reinicia el servidor. Miren, aquí está reiniciándose, ya vuelve a estar listo. Vuelvo a visualizar la configuración. A ustedes probablemente les aparezca deshabilitado. Muy bien. Puede que les aparezca así. Para habilitarlo simplemente hacemos clic. Se va a reiniciar nuestro WAMP. Todos los servicios de WAMP se reinician. Y ahí ya está. Ahí estaría habilitado. Y lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestra base de datos. Perdón, nuestra cadena de conexión hacia la base de datos. Entonces para ello vamos a crear acá otra carpeta que va a ser de clases de PHP. Entonces creamos new folder y le vamos a denominar class. Aquí dentro vamos a crear nuestra clase base de datos, new file, y le vamos a denominar base de datos.php. Base de datos.php. Listo. Y ahora sí, en nuestra base de datos.php vamos a escribir las cadenas de conexión y vamos a lanzar la conexión hacia nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Inicialmente vamos a configurar unas variables que van a contener los elementos de la cadena de conexión, y como este es PHP, pues ya sabemos que debemos abrir la etiqueta PHP y pues vamos a cerrarla de una vez. Ahora sí, aquí vamos a crear las variables que van a contener esos elementos para luego, cuando hagamos un cambio, simplemente cambiar la variable y no cambiar la cadena de conexión. Entonces vamos a decir pesos pas para guardar en esta variable la contraseña. Y aquí la contraseña de mi motor de base de datos es 1234. Le vamos a decir el nombre de usuario, entonces pesos usuario igual. Y aquí el nombre de usuario Postgres. Estas serían las configuraciones de su motor de base de datos. En mi caso, pues la contraseña es 1234, el usuario es Postgres. El nombre de la base de datos, nomdb. Y vamos a decir que el nombre de la base de datos es inscripciones, creo que la teníamos. Vamos a mirarla aquí. La selecciono y para evitar errores de escritura, copio y pego el mismo nombre para evitarme ese tipo de problemas. Ahora vamos a colocar la IP o la dirección de nuestro servidor. Entonces le vamos a llamar ruta servidor. En este caso pues es localhost. Si fuera otra máquina, entonces la haríamos o colocaríamos la dirección IP o el nombre de dominio de la otra máquina. Y por último, el puerto de conexión de nuestro motor de base de datos, que por defecto para Postgres es el 5432. Listo. Ahí tenemos configuradas nuestras variables para concatenar en la cadena de conexión. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a hacer o a lanzar la conexión, a crear nuestro objeto que se va a conectar. Entonces para ello vamos a utilizar el control de errores, try catch, por si algo llega a suceder o algo llega a salir mal en la conexión. Entonces usamos try catch
En el catch vamos a controlar las excepciones de la clase exception. Entonces exception, y la vamos a llamar de excepción E. Listo. Y cuando ocurra una excepción, simplemente le vamos a decir echo, es decir, que no pudimos conectarnos a la base de datos. Le vamos a decir que ocurrió un error con la base de datos. Y vamos a concatenar el valor del error, del mensaje de error. Entonces decimos punto pesos e punto get message. Perdón, aquí no es punto, sino la flechita. No es como en Java. En Java, para acceder a los métodos de un objeto, hacíamos con punto. Acá, como el punto es utilizado para concatenación, entonces para acceder a métodos y atributos de los objetos, utilizamos la flechita. Entonces, guión y mayor que get message. Escrito con doble S. Message. Ahí, get message. Listo aquí. Para que nos informe cuál es el error que ocurrió, para que nosotros tengamos idea, puede que nos hayamos confundido en la contraseña, o que no haya un motor de base de datos en ese host que especificamos, etc. Por el try ya vamos a hacer nuestra conexión, entonces vamos a crear un nuevo objeto PDO. Para ello pues vamos a crear nuestra variable base de datos. Le vamos a decir que esta va a ser igual a new PDO, que es un objeto de la biblioteca que estamos usando. Y aquí vamos a enviar la cadena de conexión. Listo, yo por acá tengo preparada la cadena de conexión. Y aquí vamos a mirar otra propiedad de PHP. Listo. Escribiríamos esto, pgsql host. Y aquí miren a lo que estamos concatenando. Y este sería nombre. Miren lo que estamos concatenando, host y pesos ruta servidor, esta de aquí. Y miren que no le estamos utilizando el punto, porque nosotros en PHP podemos concatenar así. Como él encuentra el símbolo pesos, este ya es un símbolo que identifica una variable y ya automáticamente me concatenaría la variable. Es decir, esto que nosotros hicimos aquí, lo que hicimos aquí directamente con el punto, lo pudimos haber escrito también de esta manera. Así. Listo, sin embargo yo lo dejo ahorita así para que queden las dos formas, que ustedes puedan visualizar las dos formas de escritura. Entonces, bueno, aquí le diríamos host, localhost, el puerto 5432, el nombre de la base de datos, inscripciones, el usuario, este de aquí, la contraseña, este de acá. Y listo. Tendríamos hecha nuestra cadena de conexión y estaríamos preparados para conectarnos. Y ahora le vamos a decir a nuestra base de datos que va a colocar algunos atributos que serían estos atributos de acá. Estos son atributos de la conexión. Entonces le decimos que nos coloque el modo de error habilitado y que nos ayude a controlar las excepciones. ¿Listo? Y listo, ahí tendríamos hecha la conexión a nuestra base de datos. Ya nos quedaría utilizarla. ¿Y dónde la vamos a utilizar? Aquí. Aquí es donde nosotros queremos utilizar esa conexión a la base de datos. Entonces, para utilizar esa conexión a la base de datos, lo primero que vamos a hacer es importar esa clase. ¿Y dónde la importamos? Pues la vamos a hacer aquí, al inicio, en esta primera sección de PHP que tenemos acá. Esto ya lo podemos comentariar, en PHP lo podemos comentariar con // y vamos a incluir esa biblioteca, esta clase de aquí que acabamos de crear. Entonces le decimos include once, que lo incluya una vez, porque podríamos hacer múltiples inclusiones en PHP. En este caso solo queremos que se incluya una sola vez. Include once, y le vamos a decir que va a incluir. De // salimos un directorio, encontramos la carpeta class con /s, y ahí dentro va a estar el archivo base de datos.php. Cerramos las comillas y punto y coma.
ahí ya estaría incluido este archivito, ya lo podemos usar. Entonces vamos a utilizarlo. Para ello vamos a construir una sentencia. Como aquí, si ya el email llegó ok, entonces bueno, aquí esto nos vamos eso lo vamos a trabajar en un momentico, el ok, porque antes vamos a construir la sentencia. Entonces vamos a construir una sentencia de base de datos, sentencia, que va a ser igual a lo siguiente. Vamos a preparar una consulta a la base de datos, por eso le decimos pesos, base de datos. ¿Y por qué base de datos? Porque miren que así es como nosotros lo definimos acá, el objeto. Y como estamos incluyendo este archivo aquí, entonces podemos utilizar esa variable directamente acá. Entonces le decimos base de datos prepare. Prepárame una consulta. ¿Y cuál es la consulta? Entonces ahí es donde nosotros vamos a preparar nuestra consulta de la siguiente manera. Voy a generar cómo sería el insert de acá. Entonces le digo script, insert, y así sería el insert que nosotros deberíamos enviar. Y lo voy a ajustar un poquito, puesto que el ID nosotros lo generamos como autoincrement, entonces no es necesario que lo enviemos. Listo. Y este de acá también. Tendríamos esos parámetros. Ahí. Esto pues ustedes ya saben estructurarlo de sus clases de base de datos. Listo, entonces copiamos esa línea que me ayuda a generar el pgadmin y la pego aquí. Bueno, la voy a pegar de esta manera, con comillas dobles. Listo. Él me pinta algunas sentencias en azul, puesto que ya identifica que esta es una consulta SQL. Esta no es del lenguaje, sino del editor. Entonces vamos a preparar nuestra consulta que va a ser insert into public.uml. Esta es la consulta. ¿Listo? Y vamos a colocar los parámetros. Y esto es lo que hace que se eviten las inyecciones SQL. ¿Cuáles parámetros son entonces? Nosotros tenemos todos estos parámetros de aquí. Y para ello pues vamos a crear una variable. Una para cada uno. Entonces vamos a tomar estos de aquí. Listo. Y así como creamos este email para este de acá, vamos a sacar los otros. Entonces, esto de aquí lo vamos a indentar. Ahí. Vamos a llamar las variables de la misma forma como llegan aquí en el formulario. Le decimos pesos. Luego viene el nombre de la variable. Y aquí le vamos a decir que va a ser igual a post, a pesos, raya baja post. Y vamos a sacar el atributo que corresponde, que sería ese. Listo, eso lo copié y lo pegué utilizando el multicursor de Visual Code. Listo, ahí tendría ya listas mis variables. Entonces, no quedaría más que establecer el nombre de los parámetros. Entonces, vamos a decirle lo siguiente. Cada uno de estos símbolos de interrogación nosotros los vamos a parametrizar. Y para evitar las inyecciones, y precisamente es una de las herramientas de PDO, lo que hacemos nosotros es reemplazar por 2 puntos y un identificador, porque luego vamos a poder interpretar y vamos a poder reemplazar y decirle a la biblioteca que va a reemplazar ese identificador por un valor de una variable. Entonces aquí le diríamos nosotros 2 puntos y por ejemplo email. Podríamos utilizar estos mismos. Utilicemos esos mismos. Estos mismos, pero a cada uno le vamos a anteponer 2 puntos. Para ello nuevamente voy a hacer uso del multicursor. Aquí voy a hacer uso del multicursor. Ahí. Y 2 puntos. Esos 2 puntos son bastante importantes. ¿Por qué razón? Porque esos 2 puntos son los que le indican a la biblioteca PDO que esos van a ser parámetros de mi consulta. Rayos de semana. Que van a ser parámetros de mi consulta. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que los valores van a ser parametrizados en la consulta y quedarían así. Quedarían así 2 puntos email, eso ya indica que esto es un parámetro, 2 puntos edad, esto va a ser un parámetro, 2 puntos, todo esto va a ser un parámetro.
Y ahora vamos a colocar esos parámetros en la sentencia. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar una función para cambiar esos parámetros. ¿Y cuántos parámetros vamos a cambiar? Todos estos. Por esa razón yo voy a utilizar una vez más el multicursor, porque para cada uno de estos parámetros nosotros vamos a hacer esa operación. Y le vamos a decir lo siguiente entonces. Para cada uno de estos parámetros vamos a decirle al objeto sentencia que ya tenemos, sentencia, le vamos a decir que le agregue el valor. Por eso utilizamos la función bind value. Entonces nos dice, va a reemplazar el valor por alguna cosa. ¿Y cuál valor? Es este que estamos marcando aquí, ese de ahí, que es el que nosotros identificamos acá, miren. Son los mismos que tenemos acá. ¿Listo? Listo, ya los tenemos ahí. Y nos dice que le coloco. Entonces para cada valor nosotros le vamos a colocar estas variables de aquí. Email, edad, cada una de estas. Y las voy a copiar también a estas líneas. Listo, las copiamos y venimos acá abajo y las pegamos. Ahí. Bien, ahí están las variables, el contenido que nosotros vamos a pegar. Y luego nos dice, y bueno, ¿y cómo lo reemplazo? Entonces le vamos a decir PDO, lo va a reemplazar como un parámetro de tipo string. Entonces le decimos param str, listo, y listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos ayuda a que nuestra consulta sea segura. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos concatenando los parámetros dentro de la consulta, sino que estamos haciendo una concatenación a través de una carga de valores, que es esto que estamos haciendo aquí. Le decimos, en la consulta le decimos que pareciera que aquí va a ir dos puntos email, dos puntos edad, dos puntos tipo ORG. Pero luego cuando ya hacemos la carga de los parámetros le decimos aquí combine value, donde encuentre dos puntos email, colóqueme el contenido de la variable email como una variable o un campo o un parámetro de tipo string. Lo mismo con edad, tipo ORG, sexo biológico, y que los fuimos haciendo correspondientes. Miren, entonces que también ayudó el orden que nosotros vinimos manejando. ¿Listo? Y listo, tendríamos casi lista nuestra consulta. Lo único que nos falta es ejecutar. Entonces le decimos a esa sentencia que se ejecute. Sentencia, eso es sentencia, execute. Listo. Ahí se ejecutaría la sentencia y nos tocaría esperar el resultado. ¿Y cómo podemos esperar el resultado? Entonces nosotros podemos decirle aquí que en esta variable res nos guarde el resultado de la ejecución de esa sentencia. Entonces le decimos a sentencia que nos muestre el resultado o que nos traiga el resultado como un objeto. Entonces le podemos decir fetch all, todo el resultado como un objeto. Entonces le decimos PDO, dos puntos, fetch object. Listo. Y vamos a mostrar lo siguiente. Entonces vamos a decirle que nos muestre, utilicemos nuevamente bardum para que nos muestre el contenido de ese objeto, del objeto de esos res. Listo, y vamos a probarlo a ver cómo nos va. Vamos a ver si sale o no sale algún error. Si sale algún error, pues ya haremos lo necesario y pertinente para corregir. Miremos entonces. Listo. Vamos a refrescar. Reenviamos los datos. Y miren, aquí dice array 1 y me muestra un objeto. ¿Listo? Y ese objeto dice que está stdclass 3. Listo. Vamos a mirar entonces en mi base de datos qué ocurrió, en mi tablita. Esta la voy a cerrar, ya no es necesaria. Y miremos los datos que tenemos ahora en la tabla. Ahí están. Ya están cargados los datos. 1 fulano@mail.com y aquí están los datos. Este recuerden que lo íbamos a cambiar, ¿verdad?
este de tema de interés lo vamos a cambiar. Pero antes de ello, quiero que provoquemos un error para que esta variable, bueno, aquí que trae 6,1, ahí sería éxito, pero validemos también que sucede un error. Entonces aquí cambiemos UML2, cambiemos el nombre para que nos produzca un error. Listo. Entonces miren que cuando se produce un error aquí nosotros podríamos controlarlo. Y aquí nos está produciendo justamente el error. Comentaríamos un momento este Bardum para que podamos interpretar a ver qué es lo que está sucediendo mejor. Listo. Ahí podemos utilizar el mismo try. Entonces vamos a decirle aquí. Esto de aquí. Try. Estas sentencias. Si no sucede nada, pues vamos a cargar esta variable con OK. Pero si sucede algo, entonces la vamos a cargar con false. En el catch. Entonces, bueno, voy a copiar el catch de acá para no tardarme tanto escribiendo. Copiamos esto de acá. Y lo hacemos así. Catch. Y aquí, pues, bueno, no necesitaríamos un eco, simplemente cargamos la variable esta con false. Y ahí ya nos informaría nuestra página que hubo un error. Guardamos, vamos nuevamente acá. Bien, ahí ya dice, no fue posible guardar su registro. Si lo quitamos, si colocamos ya el nombre de la base normal, entonces nuevamente 25, nos va a decir, la inscripción se realizó con éxito. Y vamos a mirar ahora, pues ya deberíamos tener dos datos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esta transformación de este tema de interés de forma sencilla y solamente como para que utilicemos algunas otras funcionalidades del lenguaje. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que este dato de aquí lo vamos a preprocesar, el tema de interés. Vamos a utilizar aquí un preprocesamiento y le vamos a decir if. Aquí vamos a utilizar esta variable post. Esta variable post es la que vamos a utilizar para cargar dependiendo de las opciones. Pero para eso pues nosotros podemos utilizar un if o también podríamos utilizar la función switch o la estructura de control switch. Entonces podemos mirarla acá, switch PHP. Aquí está, miren, ya la he consultado. Y aquí está la forma. Entonces voy a copiar esta forma del switch. Le voy a decir para post TI. Para post TI, entonces, si es de, miremos cómo teníamos el formulario, que aquí inscripción, y el tema de interés, es este. Si es DS, DS o DE, copiemos estos, listo, ahí, voy a copiarlos esos para colocarlos en cada uno de mis casos, son en total 4 casos. Entonces, y pegamos acá otro caso. Y son en total 4 casos, entonces los copio y voy a reemplazar aquí. Listo. Entonces de aquí, espacio, abro comillas, pego este, 2 puntos. Y ahora sí, venimos acá y cargamos la variable. Entonces, ¿cuál variable es? Pesos TI. Pesos TI. Y le vamos a decir que va a cambiar su valor por. Ahora sí, copiamos pues la correspondiente. Aquí copiamos lo que está aquí en el label. Vamos acá. Ahí se. Y vamos a pegar en cada una de ellas ese contenido. Listo, guardamos.
Y ahora sí, pues TI ya se iría concatenado acá con lo correspondiente. Miremos a ver. Vamos simplemente a refrescar el reenvío de ese formulario. Miren cómo estaba haciendo las inserciones. ¿Cierto? En lugar de desarrollo me llegaba la D. Refresquemos. Ah, bueno, tenemos un error en el break. Línea 18. Ah, es que me faltan los puntos y coma. En todas las líneas me faltaban los puntos y coma. Listo. Vamos a refrescarlo. Enviamos y ahora sí me dice se realizó con éxito. Miramos mi base de datos. Aquí refrescamos y ahora sí docencia. Ya no me guardó la D sino la docencia. ¿Por qué? Porque implementamos esta estructura de control case aquí. ¿Listo? Entonces miren que ahí tendríamos ya el uso de nuestra base de datos y nuestra conexión para enviar esos datos. ¿Listo? Entonces hasta aquí dejamos este primer video proponiéndoles un trabajo de bonificación, listo, en el cual ustedes pues van a hacer la validación de estos campos, es decir, que ninguno de los campos se me vaya vacío, porque ahí, miren que si vuelvo acá a insumo, si yo borro fulano, @mail, y lo envío, pues no va a haber problema porque estamos haciendo un control, miren, hacíamos el control acá. Aquí decíamos que si el email está vacío, que no haga ninguna consulta y que de una vez coloque el estado del formulario en falso para que me muestre un alert diciendo que no fue posible. Pero el ejercicio de bonificación es que ustedes hagan las validaciones aquí, que estos no puedan ir vacíos, que son atributos de los formularios en HTML. ¿Listo? Entonces hasta ahí quedó este video con ese reto propuesto.